Había prometido que iba a estar aquí el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Hay muchas cosas para hablar y obviamente vamos a charlar con él en este momento. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Gusto de saludarlo. Gusto. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. La verdad que tenemos un abanico de curiosidades con el desgraciado caso de Agostina. La primera de ellas es por qué razón no se allanó la casa en el tiempo que a lo mejor, con el apuro que desde acá nosotros veíamos. Bueno, buenos días. Primero, hay cuestiones que yo le voy a poder contar en esta charla y hay cuestiones que, por supuesto, la va a notificar el fiscal. El fiscal creo que fue claro cuando hizo la conferencia de prensa el día sábado. La investigación, las primeras 72 horas, 48, 72 horas, fue en un sentido que era opuesto al que en definitiva terminó siendo. El fiscal el día miércoles y jueves, y a través de su abogado, del abogado de la familia, perdón, de parte de la familia, de la mamá del doctor Nagy, planteaba un cauto optimismo respecto a la aparición con vida, optimismo que nosotros tuvimos, hasta que en esas primeras 72 horas, en las que claramente quien está imputado desvió la investigación, íbamos en un sentido, cuando nosotros logramos determinar para dónde iba la investigación, comenzamos a temer el peor desenlace, cosa que lamentablemente sucedió, y probablemente ese fue el motivo por el cual estas medidas procesales, que para muchos demoraron, hicieron que el fiscal el día martes, creo que recién ahí el fiscal tuvo la certeza de que Barelier estaba claramente vinculado y fue imputado por privación ilegítima de libertad. Todo hacía pensar que lo único que había hecho era ese tipo delictivo. Posteriormente nos dimos cuenta que podríamos estar en presencia de un crimen y que su autor podía ser Barelier. A mí, como ministro de Seguridad, me corresponde ser auxiliar de la justicia y hacer lo que el fiscal nos va pidiendo que hagamos. Y desde el primer día estuvimos abocados y desde el primer día estuvimos trabajando. Usted seguramente habrá reflejado en su programa un enojo del abuelo en el que me reclamaba puntualmente a mí en términos durísimos. Y yo nunca le contesté porque esperé. Ayer estuvimos en el despacho del gobernador con el abuelo y la abuela. Yo lo había visto el sábado en jefatura de policía cuando el fiscal le dio esta noticia y le di las condolencias al abuelo, la abuela, la mamá. Todos saben que está internada. Y yo entiendo el dolor y entendí el reclamo y entendí. Yo soy una persona y un ministro que ha acostumbrado a los cordobeses a estar muy arriba de los temas. Pero le voy a dar un dato, Lagarto, que me parece que no tiene que pasar desapercibido, que se lo voy a dar rápidamente porque no es el centro de la cuestión. En el año 2025 tuvimos 1.667 denuncias de paradero, 1.667. En este 2025, 805 de esas 1.667 fueron desaparición de menores. Y prácticamente la mitad, unas 380, 390, fueron de mujeres. Y me paro en las mujeres porque son el grupo más vulnerable. Cuando nos anuncian y nos piden un paradero, solicitan un paradero de una mujer menor, claramente es un grupo muy vulnerable y se le pone otra atención. Pero el protocolo se activó, se trabajó todo el domingo, eso está claramente en la prueba. El fiscal lo dijo, no quiero ser reiterativo de lo que dijo el fiscal en la conferencia al respecto de todo lo que se hizo. Y sí, lo que le quiero decir es que el día miércoles, el día jueves, en realidad cuando nosotros nos juntamos con el fiscal y le dimos todo el elemento que había sido el vehículo, a dónde había ido el vehículo, y empezamos a temer lo peor, al fiscal le cambió el semblante. Y le cambió el semblante porque esa cauta esperanza que había planteado el propio doctor Nagy de encontrarla con vida, se comenzó a desvanecer. Y cuando se comenzó a desvanecer, nosotros comenzamos la tarea de rastrillaje en Ampliación Ferreira, que nos llevó que en el segundo día de rastrillaje encontráramos el cuerpo de Agostina. Situación que yo estuve desde el primer día, pero particularmente soy una persona que me involucro mucho. El reclamo del abuelo, yo soy una persona de bien, Lagarto, y yo se lo dije al abuelo. Usted esperaba que yo estuviera y yo no estuve. Usted esperaba que yo estuviera presente. No fue una crítica de la investigación y del trabajo profesional. Quizás fue una crítica personal de por qué no estuve.
Yo hablé con el papá de manera permanente. Y a la hora con el papá creía que estaba cerca de toda la familia. Después situaciones me hicieron comprender el mapa, que bueno, situaciones en las que no me quiero meter porque son inherentes al propio seno familiar. Claro. Pero yo estuve muy presente en todo momento. Bueno, me gustaría que usted me diga a qué hora llega la denuncia formal de la familia sobre la desaparición de esta chiquita. La denuncia tenemos, primero... Porque hay algunas quejas de cómo fue recibida la denuncia, que no es la primera vez que nosotros tenemos quejas sobre la actuación de las personas que reciben. Yo no sé si son de la Fiscalía o son de la Justicia, son de la Policía. El fiscal, en la única pregunta que se me hizo en la conferencia, esa famosa conferencia de prensa del sábado, en la única pregunta que se me hizo fue justamente sobre esto, y el fiscal no me dejó contestar y lo contestó él. Cuando uno va a hacer una denuncia, la hace en una unidad judicial. Córdoba tiene un mapa territorial de seguridad y justicia en el que hay distritos judiciales y comisarías en el mismo lugar. Hay un jefe del distrito, un jefe del CAP y un ayudante fiscal que pertenece a un distrito, y un fiscal que tiene a su cargo ese distrito. La denuncia se hizo a las 8:42 del día domingo. La data de la muerte, el fiscal la determinó entre las 22 horas del sábado y las 02 AM del domingo, con lo cual suponemos trágicamente que cuando se formuló la denuncia Agostina ya estaba sin vida. Por eso me parece que es importante, cuando esté el resultado de la autopsia y se determine exactamente la fecha de la muerte. Nosotros sí tenemos determinado, o creemos tener determinado, voy a ser muy prudente con esto para no revelar datos de la causa, que el día lunes Barelier pidió un auto prestado, un Forca negro, el famoso Forca negro que salió por todos lados. Fue a su casa, cargó algunas cosas en su casa, cargó elementos, mejor dicho, en su casa. Y esa cámara que usted está viendo detrás mío es la cámara de un domo, el ingreso de Ampliación Ferreira, al que llegamos luego de una tarea de investigación impresionante de la gente de investigación de la policía, de policía judicial, de todos quienes intervinieron, porque acá nadie aportó un dato externo. No hubo nadie que aportara un dato externo que nos llevara a la aparición del cuerpo. Es más, Barelier, que estaba imputado de privación ilegítima de libertad, dijo que iba a colaborar, lo dijo a través de su abogado, y declaró 2 veces. Las 2 veces que declaró mintió, está en su derecho, era imputado, el imputado puede mentir, la Constitución lo ampara, pero no solamente que mintió, sino que arteramente intentó sembrar pistas falsas, desviar la investigación. Uno, cuando investiga este tipo de casos, tiene todas las hipótesis, pero nunca puede pensar que semejante animal puede cometer un hecho con una criatura de 14 años como el que ha cometido. La ciencia forense dice que los cuerpos hablan. En este momento le están haciendo la autopsia a Agostina y seguramente se va a determinar algo. Pero le puedo decir, como funcionario, como papá, semejante hijo de puta suelto, verdaderamente tiene que ser un punto de inflexión. Pero ahí vamos a un tema central. Este muchacho tenía antecedentes. Tiene una causa abierta por una cosa similar. Y según lo que cuentan, yo no lo tengo documentado, ni tengo tampoco cómo hacerlo, pero según lo que cuentan, tenía antecedentes anteriores a la causa del 2025 también, inclusive en la misma casa. Y si hay errores o alguna falla que permite que estas personas estén sueltas. Tenemos el otro caso de la chica que apareció muerta en el placar. La Hurta, ¿no? La Hurta... Grasso es imputado. Grasso fueron los 2 imputados, los 2 hermanos. Grasso, que también andaba suelto y terminó... Que estaba con tobillera y andaba suelto. En lo que todos ya sabemos. Es decir, el común de la gente dice, pero si eso se podía haber evitado. Si ese hombre, con esas características psicológicas, estaba detectado, ¿por qué anda suelto? Mire, la justicia tiene sus resortes internos para investigar estas cuestiones. También lo explicó el fiscal el sábado, porque le hicieron esta misma pregunta. Él ha acumulado esa causa.
Yo lo que tengo entendido, insisto, yo no tengo acceso al expediente, no tengo por qué tenerlo porque soy ministro de Seguridad, no soy parte en la causa, soy auxiliar con la policía de la provincia de Córdoba de la justicia para esto, pero en ese caso seguramente se va a determinar qué se denunció, cómo se denunció y por qué esta persona estuvo presa 20 días, luego liberada. El entendimiento que yo tengo, sin conocer la causa, es que la causa no fue resuelta, que la causa simplemente quedó abierta, que no hubo motivo ni para... O sea, se imputó, pero aparentemente no se sobreseyó y ni se elevó a juicio. Pero no corresponde que yo me meta en ese terreno, pero claramente este fiscal, que el doctor Garzón lo va a investigar, lo va a determinar y seguramente sabremos si el obrar del fiscal fue el correcto o no. No me corresponde a mí dar una opinión al respecto, básicamente porque no conozco el tenor ni de la denuncia ni de la causa. Nosotros encontramos una coincidencia, vamos a llamarle así, si es que la data de la muerte se confirma y los horarios del auto, el traslado, supuestamente el traslado del cuerpo hacia ese predio, se confirma que en ese momento la familia estaba haciendo por primera vez su pedido público en este programa. Y coincide esa difusión masiva del hecho con el horario de salida, unos minutos después o más tarde, del cuerpo. Esto ocurría el 25 de mayo en nuestro programa. Comenzaba a difundirse masivamente acá. Y en otro lado, más o menos a la misma hora, según la investigación de ustedes, este hombre, este asesino, subía al vehículo el cuerpo descuartizado y comenzaba el camino para su depósito. Fíjate la hora de la 10:57. 10:57. Ahí abajo está. Mire. 10:57 cuando la familia, los abuelos hablaban con nosotros. Mire. Nosotros hacemos esa asociación. Mire, yo le voy a contar, esto es lunes 25 de mayo, claramente, ¿no? Nosotros, el vehículo, el Ford Ka, lo tenemos antes de ese horario, llegando a la casa de Cofico, y lo tenemos ingresando a las 11:40 aproximadamente a Barrio Ampliación Ferreira, y saliendo de ahí a las 12:15. Con lo cual ha sido casi simultáneamente en el que esta familia, los abuelos estaban reclamando y pidiendo por la aparición de su nieta, que este asesino estaba llevándola a un descampado en ese lugar. Hasta ese momento, y en las primeras 48 y 72 horas, le podría decir, la hipótesis no era ni que estuviera muerta, ni que Barredier fuera su asesino. Barredier tuvo la habilidad, al ser entrevistado por la agente de investigación criminal, de decirle lo mismo que le dijo a la familia. Barredier es conocido de la mamá. Y lo que le dijo fue que él simplemente había oficiado de nexo entre Agostina y un amiguito, una persona que tendría una relación sentimental con la niña. Y él simplemente lo que había hecho, recuerdan el famoso gol tren rojo, que creo que también en esa entrevista fue planteado que se había ido en un tren rojo. Las primeras horas de la investigación, los primeros días de la investigación, fueron buscar el tren rojo y ese pibe, ese chico que nombraba tanto la familia como se había nombrado en la causa. Pero bueno, todo esto es materia de investigación, Lagarto, y estoy absolutamente convencido de que el fiscal va a llegar a la verdad, porque ese es el compromiso que hemos asumido como auxiliar de la justicia para entregarle toda la prueba para que el fiscal pueda intervenir y claramente esta familia pueda, por lo menos esta familia tuvo la peor noticia, pero tiene la posibilidad de poder llevarle una flor a un cementerio de San Angelito. El peor estado, la peor situación en la que nosotros podemos estar una semana después de esa nota es siguiendo con esa familia pidiendo por la aparición, porque la desaparición debe ser el estado más cruel que tiene una familia con respecto a un ser querido. Hoy tienen la peor noticia, pero no tienen la incertidumbre. Por lo menos ya saben qué pasó. Lo que
lo que sucede es que, obviamente sin conocer todos los métodos, los caminos de la justicia, que a veces son bastante sinuosos, opacos, jabonosos, qué sé yo, lo que uno tiende a pensar es que si se allanaba antes, el cuerpo estaba ahí. Bueno, me parece que desde la lógica lo entiendo, desde la lógica humana lo entiendo, desde la lógica de la investigación es difícil, pero insisto, yo no me quiero sacar la responsabilidad que tengo como ministro de Seguridad y yo le podría a cada pregunta que usted me hace decirle, mire, pregúntele al fiscal. Pero yo me comprometí mucho con esta causa, mucho con esta causa. Por eso le quiero decir que es contrafáctico, pero hicimos todo. Este homicidio era muy difícil de resolver, este caso fue muy difícil de resolver, porque fíjese que este animal la lleva desde Cofico, desde la calle del Campillo del 800, hasta la otra punta de Córdoba. Y cuando nosotros tuvimos que reconstruir la investigación y ver qué es lo que había pasado, fíjese que él ni siquiera reconocía que Agostina había ingresado a su casa. Las primeras horas, cuando esta familia declaró, el hombre le había dicho, esta persona se había comunicado con la madre, le había dicho que Agostina le había hecho el nexo para que subiera un gol rojo y nosotros estábamos buscando un gol tren rojo. Y ya la había matado. Y ya la había enterrado. Ese predio no fue casual, porque en ese predio hay cancha de fútbol de los sindicatos. O sea que es un predio que él conocía muy bien. Estamos investigando, Vaca, cómo tenía tanto conocimiento del terreno, claro, de ese lugar. Una es esa posibilidad. Hay canchas de fútbol, de gremios en ese lugar en el que dicen que iba a jugar, pero también hay otra versión que dice que tiene o tuvo una relación con una mujer ahí y por eso conocía tanto ese lugar. Entonces, respecto al lugar yo le quiero decir algo que me parece que es importante. Cuando nosotros le dijimos al fiscal que venía con el optimismo de encontrarla con vida, como teníamos todo y habíamos recolectado toda la prueba y veíamos el vehículo como usted lo mostraba ahí ingresar, nosotros nos fuimos rápidamente al mapa y vimos que era un espacio descampado. Inmediatamente 400, 500 después del metro de la cámara, era un descampado. En ese descampado, cuando llegamos al territorio y lo empezamos a relevar, eran 240 hectáreas, en la que hay, eso que están mostrando, en la que hay acequias, hay lagunas, hay pozos, hay bosques, hay sembradíos, 240 hectáreas. Yo recuerdo que el día que lo conocí el papá, ahí, donde está precintado, encontramos el cuerpo. Yo estaba cuando encontramos el cuerpo. Yo cuando hablé con el papá lo único que me pidió que se la encontráramos con vida. Él me miró y me dijo, ministro, usted encuentre a mi negra con vida porque yo sé que está viva, yo siento que está viva. Mucho se habló respecto a que se enteraron por los medios. No. El fiscal se encargó de decírselo a la familia de la madre y yo personalmente se lo fui a decir al padre. Yo me acerqué, lo llevé a un lugar donde pudiera estar tranquilo. Él, por supuesto, fue miembro de la fuerza y sabía lo que estábamos buscando en ese lugar. Y cuando llegué, lo abracé y le dije, encontramos a tu hija, encontramos a Agostina. Yo a Agostina la busqué, Vaca, lagarto, como si fuera mi propia hija. Y a un papá le tuve que decir que la encontré muerta. Eso no me lo olvido más. Ministro, la causa, además del dolor, porque creo que lo más importante de todo esto, al margen de las pericias y de la capacidad de la policía y de la justicia y de los errores, ¿no? Lo más importante de todo es que hay una chica que no está. Eso está claro, y es una familia que está sufriendo. Se metió impiadosamente la política como... Ya es como una costumbre, ¿no? Una costumbre y le están pegando duramente a usted. A mí, al fiscal, a todo lo que ande dando vuelta. Yo lo lamento porque esa es la parte más mugrienta de la política en la que no me quiero meter.
Mire, yo lo puedo mirar a los ojos y decirle, usted está hablando con una persona de bien. Yo puedo tener mis errores como ministro, como funcionario, puedo tener mis errores en mi vida, pero yo la función pública me la tomo con compromiso, como un deber. No es para que nadie me ponga una medalla, yo no busco condecoración, yo simplemente busco que mi hijo, a que también le digo a mi hija, que es mi negra, mi hijo, mi otra hija, mi hijo que está en Valencia y tiene que, hace 1 año y medio, casi 2, que vive en España y tiene que seguir por los medios toda esta mugre, toda esta cloaca, toda esta miseria, esta mezquindad. A mí me gustaría vivir en un mundo en el que la política por lo menos respetara el dolor de una familia y de una sociedad. Acá se ha muerto una chica, han matado salvajemente, lagarto, a una chica de 14 años. Y están más preocupados en ver a quién se llevan puesto políticamente que respetar el dolor de la familia y de toda una sociedad. Porque no fui yo el que busqué a Agostina como si fuera mi hija. Agostina fue la hija de todos durante todos estos días. Y estos carroñeros de la política, estos mezquinos, estos miserables, por buscar un puñado de votos, se cagan en absolutamente todo. Bueno, no está al frente de alguien que haga lo mismo. ¿Usted pensó en renunciar, sí. ministro, con todo esto, más allá de lo que está evaluando por la cuestión sentimental, por el quiebre que uno ve, que como usted dice, ha sido la Agostina de todo Córdoba, de todo el país? ¿Pensó en que lo pueden doblegar esta situación, esta mezquindad de política y renunciar? Mire, yo todos los días que me levanto sé que me voy a enfrentar a realidades durísimas. Y muchas veces pienso que no las voy a aguantar. E increíblemente hay algo de mi personalidad que hace que salga para adelante en cada una de las situaciones. Yo tendría algún tipo de duda si mi obrar hubiese sido el incorrecto. Mi obrar está absolutamente a disposición de un fiscal. Este fiscal que está investigando imputó a gente del Poder Judicial e imputó a exministros de esta provincia, con lo cual toda mi actividad como auxiliar de la justicia, olvídese de la valoración política de la renuncia o no renuncia, está siendo también investigada por el fiscal, y un fiscal que puede determinar que yo hice mal las cosas. El fiscal ya lo ha dicho con claridad, pero que el fiscal investigue todo lo que tengan que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en el plano directo, que es investigar quién mató a este angelito, y en el plano indirecto, que es la responsabilidad que tuvo cada uno de los que actuamos en esto. El gobernador me conoce, el gobernador sabe quién soy, el gobernador sabe cómo trabajo. ¿Y quiere que le diga algo peor? La oposición también me conoce. Los opositores también saben quién soy, también saben cómo trabajo. Por eso, lo único que pienso, ¿sabe qué? Va acá, en seguir trabajando. Y hoy, en estar el día que se haga el juicio por Agostina y los asesinos de Agostina, él o los asesinos quienes fueron cómplices en cualquiera de sus participaciones, estén condenados. Le pedí al abuelo que me permita asistir a la despedida de Agostina. Y le pedí también, y les prometí también, que el día del juicio y el día de la condena quería estar para ver la cara a los animales que hicieron esto. Ahora, usted habla en plural. ¿Presume o tienen indicios de que este hombre actúa acompañado? A mí me parece extremadamente difícil que alguien pueda matar y descuartizar a una persona solo. Bueno, hay locos de todo tipo, pero ¿existe la posibilidad de que haya un cómplice allí? A ver, hablo en plural porque también desde la lógica y el sentido común uno puede pensar que ha habido otra persona que lo ha ayudado como coautor, como partícipe necesario, partícipe secundario o simplemente encubridor del hecho. Pues probablemente, para hablar en términos correctos, hoy usted está hablando, Lagarto, no con solamente el ministro de Seguridad, está hablando con una persona y está hablando con un papá. Entonces, y estoy atravesado fuertemente por el dolor, pero no vaca por haber hecho mal las cosas, sino por no poder haber podido tener el resultado que yo quise. Yo me comprometí a encontrarla con vida. Excede claramente la competencia. Yo no puedo estar en la cabeza de un psicópata, de un hijo de puta que hace esto. Pero el día que me dejen de doler las cosas como me duelen, le diré al gobernador
ahí tendrá mi renuncia el gobernador. Recién ahí, el día que a mí no me pase lo que me está pasando. Doctor, yo vuelvo a la casa. Sí. Y me cuesta creer que haya ocurrido lo que ocurrió y que nadie de adentro, de los que estaban ahí, se enteró. Justamente por eso le decía que no se descarta, el fiscal no descarta absolutamente nada. Yo no conocí la casa, yo no ingreso a los lugares del hecho porque eso lo hace policía judicial, policía científica, no corresponde que yo esté contaminando una escena del crimen. Pero quienes la conocen, y el fiscal el sábado lo dijo, tiene una topología bastante particular en la que hace que hay espacios que son comunes, pero hay espacios que son absolutamente de uso personal de cada una de las personas que viven en la vivienda. Creo que hay que determinar qué pasó, en cuánto tiempo sucedió esto. Agostina, nosotros la tenemos registrada claramente ingresando a la casa entre las 10:30, entre las 22:30 y las 22:45, y de la casa no sale más, con vida, no sale más. Con lo cual... Pero cuando ven ustedes, ¿se ve con las cámaras a este hombre cargando el auto? Yo le voy a pedir, Lagarto, que por ética... No puede, digo. No. Se puede. A ver, no lo puedo contar por la causa y no lo quiero contar porque del otro lado seguramente están viendo sus familiares, sus seres queridos. Exímame de mayores detalles. No, yo también es un error mío también. No. Pido disculpas. Sí, usted está en derecho a preguntar, pero yo... Bueno, pero lo ven a él, en la cámara ve a él saliendo. La cámara lo tenemos... Llegamos a ese lugar por las cámaras de la casa y por las cámaras de este lugar en la entrada de ampliación férrea. ¿Y la dueña del auto ha declarado? Ha declarado. Por ahora ha sido simplemente citada como testigo y será el devenir de la investigación la que determinará algún otro nivel de participación. Insisto con esto, no Igual quiero... que la pareja de Barrelier, ¿verdad? La pareja es justamente la del auto. Pero, la del Ford Ka es la misma pareja que vivía con él. Yo tengo entendido, no me quiero meter por eso en detalles, claro. Yo no conozco el sumario en profundidad, tengo entendido que estaba en pareja con esta mujer, pero no convivían de manera permanente juntos. Está bien. La persona creo que es de Barrio Jofre, la otra persona está en otro domicilio, que es donde fue a buscar el auto, el Ford Ka, y que hizo todo el otro raid para deshacerse del cuerpo. El móvil habría sido... ¿Por qué? Claro, la causa del asesinato habría sido para encubrir un delito, el delito de ataque sexual, o especula la justicia, o ustedes especulan con que habría un trasfondo distinto. Bueno, una pregunta delicada que voy a tratar de responder, básicamente para que la gente que nos está escuchando entienda de lo que estamos hablando. La ciencia forense dice que los cuerpos hablan, y en este momento, desde ayer se le está haciendo la pericia y seguramente se va a determinar qué fue lo que hizo esta persona cuando dio muerte, antes, durante y después, y cómo fueron los hechos. Ahí vamos a tener mayor claridad del móvil. Pero bueno, claramente hay que esperar, hay que ser paciente en el resultado de la autopsia. Sea cual fuera la calificación, tengo entendido... Yo quiero decirle algo sobre el fiscal. Raúl Garzón es un excelente fiscal de la provincia de Córdoba. Y alguien a quien conozco, yo trabajé muchísimos años en tribunales y sé que trabaja con prudencia, con profesionalismo, con respeto. Eso es muy importante, con respeto, pero con muchísimo compromiso con el trabajo que hace. Yo estoy seguro que va a determinar todas y cada una de las circunstancias de este hecho y va a determinar si fue una o fueron varias y cuáles fueron las causas. Cualquiera fuera la calificación, que hoy seguramente va a cambiar, no hay otro camino que la condena perpetua de esta persona. Sí. ¿Cómo le va? También algunos rumores hablaban de una especie de ajuste de cuentas, saber si también están involucrados algunos de los actores dentro de lo que se puede decir el narcotráfico. Si eso también se está investigando. Mire, Julieta, no hay ninguna... hasta ahora, ¿no? Dicho por el fiscal, lo dijo en la conferencia de prensa también, por eso no estoy violando nada. Yo estoy tratando de ser muy prudente respecto a mis competencias y a las competencias que son del fiscal y dejándolas aclaradas, no para sacarme ninguna responsabilidad, sino para no cometer ninguna torpeza en una declaración que pueda tener. Y respecto a esto, primero le quiero decir algo.
A muchos les llamó la atención que yo durante los primeros días no apareciera públicamente a hacer declaraciones como lo he hecho en muchísimas otras oportunidades. El papá, al abuelo se lo expliqué. Las primeras horas de la investigación, los primeros días de la investigación iban en un sentido en el que cualquier cosa que fuera dicha fuera de lugar podía llevar a confundir, y si Agostina estaba con vida la podía poner claramente en riesgo. Por eso el fiscal no solamente lo dijo, sino que emitió un comunicado del Ministerio Público Fiscal pidiendo que no se hicieran declaraciones de esta causa. Lo emitieron por escrito. Entonces, la responsabilidad, porque aparte el fiscal tomó la vocería desde el Ministerio Público Fiscal de esto. Entonces, muchas veces dicen, no, bueno, el ministro no habló. Muchas veces mi función es trabajar. Yo muchas veces trabajo y hablo. En esta oportunidad me tocaba trabajar incansablemente. Fueron días sin dormir, investigando aún esta línea que usted está planteando. Seguramente en el devenir de la investigación va a plantearse si hay alguna vinculación. El fiscal lo dijo claramente. Por ahora esa línea de investigación no es la seguida, pero nada se descarta. Pero quería dejar en claro esto, ¿no? ¿Qué pasó los primeros días? ¿Por qué nadie habló? Yo vuelvo a insistir con esto. Estuvimos trabajando desde el primer momento. Ustedes se van a sorprender seguramente cuando la prisión preventiva de este criminal salga a la luz y esté el auto de prisión preventiva. El fiscal va a hacer un pormenorizado relato de todo lo que se hizo desde las 8:42 del domingo y le va a quedar claro a la sociedad qué fue lo que hicimos, qué es lo que hizo la Fiscalía como dueña de la investigación y qué es lo que hizo la Policía de Córdoba y este ministro como auxiliar de la justicia. Y va a quedar absolutamente claro un montón de cosas que se dijeron, un montón de cosas que se plantearon y un montón de circunstancias en las que la política se metió para meter más barro a una causa que merece claridad, no oscuridad. Hay una queja, si se quiere, que la hemos vivido acá en el programa, que cuando la gente va a denunciar este tipo de cosas en la policía dice, reitero, no sé si el policía o el representante de la justicia que está ahí le dice, no, bueno, hay que esperar 48 horas para ver si aparece algo, si no, qué sé yo, porque hay veces que hay muchas denuncias que los chicos se van y se pelean con el padre o se hacen una escapadita, una travesura. Entonces, por 48 horas, esperá, queda tranquilo. Bueno, 48 horas puede... No existe la 48 horas. Pero ocurre eso que yo le digo. Está bien, yo quiero decirle también porque esto, yo insisto, el caso de Agostina va a ser un caso bisagra en los paraderos y en las búsquedas, por el resultado y por todas estas cuestiones que se están planteando. No existen las 48 horas para denunciar un paradero, no existen. De hecho, a las 8:42, cuando la mamá fue, no le dijeron vuelva en 48 horas, le tomaron la denuncia. Sé que hay críticas de la demora que estuvo. En la única pregunta que se me hizo a mí en la conferencia de prensa, que fue cómo había sido el tema de la denuncia en la comisaría, el fiscal me arrebató el micrófono y contestó él. Y le dijo, no, las denuncias las toma la unidad judicial. Desde el momento que las personas se sienta, usted cuando va a denunciar que le robaron algo, una bicicleta, una ropa de su casa, o una maceta, o el teléfono, usted se va con una constancia que si usted ve el sello dice UJ y un número. Ese UJ significa unidad judicial, con lo cual la justicia toma conocimiento del primer momento. Yo entiendo que muchos periodistas de Buenos Aires nos vinieran a preguntar o de otros lugares, por qué hay otras partes del país en las que las denuncias las siguen tomando la policía. Acá muchas veces los sumarantes pueden ser policías, pero la que lo toma es la unidad judicial. De hecho, el mapa territorial de seguridad y justicia que nosotros presentamos, con 24 distritos en la ciudad de Córdoba, 27 si le suma lo del Gran Córdoba, tiene un jefe de distrito, un jefe de CAP y un fiscal a cargo de esa unidad judicial y de ese distrito. El fiscal lo dejó claro. Momento cero dijo, yo como fiscal me hice cargo de la investigación. Lo dejó absolutamente claro. Nosotros hicimos este mapa territorial para evitar lo que usted está planteando, Lagarto, para que las cuestiones tengan más celeridad, porque es importante un paradero, es importante una denuncia de un celular, se denuncia todo tipo de cuestiones y estamos trabajando para que eso sea mucho más rápido, mucho más veloz, para que la gente no tenga que esperar y para que todos los resortes, tanto de la seguridad
como de la justicia funcionen más rápidamente para darle respuesta a una sociedad que nos pide, nos exige y nos clama respuesta. Y créame, trabajamos las 24 horas todos los días. Yo no vengo a rendirle cuentas del trabajo que hago, porque el trabajo que hago es la obligación que tengo. Si no, no debería ser funcionario público. Yo soy funcionario público porque tengo el compromiso de serlo. Entonces yo rindo cuentas todos los días de mis acciones. No en determinados casos cuando salen en la televisión. Todos los días tengo que rendir cuenta de lo que hago. Ministro, hay algo que supongo yo se tendrá que revisar, lo tendrá que revisar los legisladores, tendrá que revisar el Poder Judicial, alguien tiene que revisar. La famosa puerta giratoria existe y un caso es este muchacho que por cualquier delito vinculado a la sexualidad te enchufan adentro y no salís más. ¿Por qué salió este? Bueno, no sé por qué salió este. Por una puteada vas a Bower. Sí, por una puteada vas a Bower. Hay un desbalanceo, esto lo digo yo, inclusive ni siquiera lo hago vinculado a este caso, es una cuestión colateral. Me parece que usted habló de una bisagra, bueno, la bisagra la tiene que plantear también la justicia en cuanto a su metodología, en cuanto a su criterio, en ver cómo maneja esa balanza que es el símbolo de la justicia para que sea equilibrada y que también haya un poquito más de velocidad en cosas. Yo creo que, bueno, si hay que marcar un error, este muchacho no tenía por qué estar suelto. Primero porque la causa está abierta, lo ha dicho hasta su propio abogado que lo entrevistamos acá, o el que era abogado, no sé, ni me acuerdo cómo se llama. Sánchez del Bianco, que es Sánchez del Bianco, que es el yerno de Ricardo Moreno, que dejó de ser su abogado apenas se conoció. Acá le preguntamos. Macabro de esta situación. Sí, bueno, si una causa está abierta, bueno, trató de defenderlo un poco, pero está abierta la causa. Bueno, me refiero que la política, la justicia, como usted planteó, bueno, hagamos una bisagra para todo, ¿no? Porque... Y sobre todo en este caso porque el doctor Nagy dijo y afirmó que Melissa, la mamá, y el abuelo y la abuela, dice que estuvieron a las 4 de la mañana en la comisaría. A las 4 de la mañana el domingo, digamos, ¿no? Y que recién le tomaron la denuncia a las 8:42 de la mañana, 8:42. Y que recién la causa comenzó a desandarse por el fiscal a partir de las 11, cuando termina obviamente el testimonio, terminan de tomarle la declaración. Pero desde las 4 de la mañana recién estuvieron 5 horas o 4 horas y pico esperando que las atendieran. Eso obviamente debe cambiar, pero rotundamente. Dos cosas tengo para decir. Lo primero es que suscribo y refrendo y le pongo la firma al pie a las expresiones que acaban de hacer ambos respecto a esta cuestión. Y lo segundo, una esperanza de que esto, insisto, sea un caso que a todos nos haga reflexionar sobre un montón de cuestiones para que cambiemos y pongamos no solamente a la seguridad y a la policía de la provincia de Córdoba, algo que intento hacer todos los días, sino todo el sistema político y judicial al servicio definitivamente de la gente y de lo que la gente nos pide. Bueno, ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy gentil. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y ya venimos.